Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy quería revisar con vosotros 4 de las mejores plataformas de música actualmente, que son el Spotify, el Apple Music, el Tidal y el Qobuz. ¿Vale? Iremos viendo las diferentes características de cada plataforma, lo que tiene mejor y lo que podría mejorar. ¿Vale? Hay muchas cosas que va a gustos, ¿vale? Cada uno pues tendréis vuestras preferencias. Unos preferiréis Spotify, el otro Apple Music porque tenéis un iPhone, o los que a lo mejor sois más sibaritas del audio, pues preferiréis el Tidal o el Qobuz, ¿vale? Que están encarados en esa faceta. Pero aquí lo importante es que podamos ver todas las plataformas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Aquí no podemos decir, pues, esta no vale nada, esta sí, esta no. A ver, todas son buenas, pero depende del uso que le hagáis, ¿vale? Cada uno tiene sus preferencias, sus gustos. Entonces hay unas que, pues, para sus gustos tendrán mejor acabado y para otras no. Entonces vamos a ver las 4 y vosotros ya me comentaréis, ¿vale? Vamos a empezar por el Spotify. Empezamos con el Spotify. A mí lo que más me llama la atención cuando entras en la aplicación es la cantidad de contenido que tiene. O sea, es una barbaridad. Tenéis episodios, programas, podcasts, te hace también los mixes, que eso también las hace las otras plataformas, de lo que vas escuchando, pues te va haciendo. Es una cantidad de contenido, ¿vale? Tanto en el inicio como en la búsqueda. Pones búsqueda y aquí pues tenéis cantidad de géneros. Es una pasada, ¿vale? Vamos a mí lo que me llama también mucho la atención es lo de las playlists, que para mí, sin lugar a duda, es lo mejor que tiene el Spotify, que son las playlists. Tú, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, vamos a buscar, a mí me gusta, por ejemplo, la música country, ¿no? Entonces le damos al country, ¿vale? Y le damos a buscar. Aquí, por ejemplo, podemos poner lista de reproducción y fijaros, ¡buah! La cantidad de listas que te crea, que te busca de, por ejemplo, yo he buscado country, pero vosotros si os gusta más otro tipo de listas, ¿vale? Y aquí lo bueno que tiene es que no son listas solo hechas por Spotify, sino que también son listas hechas por los usuarios, ¿vale? Entonces eso es lo bueno. O sea, es decir, aquí fácilmente habrá miles y miles de listas de reproducción. O sea, aquí podría estar yo aquí mirando listas de country, todas las que quieras y más, ¿eh? O sea, es una barbaridad, hechas por los usuarios. Y entonces todo ese contenido, cuando pones buscar, pues te lo encuentra. Eso yo lo que estoy viendo es que en las otras plataformas no pasa. En las otras plataformas de playlist van bastante justas. O sea, es decir, son las listas que hace la marca o la plataforma en cuestión. Pero es que aquí te junta todas las listas hechas por los usuarios. Y eso es lo que me encanta, porque a la hora de redescubrir cantantes y demás, pues es muy fácil. O sea, es una pasada. Entonces, para mí, el punto fuerte de Spotify es la gran variedad y las playlists que tiene. Sin lugar a duda, lo mejor, ¿vale? Eso, una cosa. Después, vámonos a la página del artista. Esto también es importante, ¿vale? Entonces, a la página del artista nos vamos. Voy a coger yo un artista que se llama Courtney Barnett, que está muy bien. Vosotros podéis coger el que queráis, ¿vale? Y aquí en la página del artista, como podéis ver, pues primero os pone las canciones más populares, los álbumes, después en las playlists que se incluye a Courtney Barnett, que eso está muy bien. Y aquí el tema en cuestión, a mí lo que siempre me ha gustado es los artistas relacionados, ¿vale? Esta faceta en los últimos años ha tenido bastante polémica porque muchos de los artistas que te ponían aquí no coincidía en el estilo musical de la propia cantante, ¿vale? Entonces cambiaron el nombre y han puesto sus fans también escuchan,
¿vale? Entonces eso, así, poniendo eso, pues digamos que no te metes en un charco, ¿no? Porque, claro, a mí me gusta, por ejemplo, esta cantante, pero si a mí me ponen una cantante aquí que yo considero que no tiene nada que ver, pues digo, esta cantante que hace aquí, ¿no? Entonces, para no que no haya confusión, dicen, sus fans escuchan también esto. Y así es algo muy, muy general, ¿no? Sin meterse en ningún charco. Esto, a mi modo de ver, lo podrían mejorar. Después veremos en el Tidal que esto sí que lo tiene perfecto. El Tidal es el ejemplo para el tema de artistas relacionados, que eso está muy bien a la hora de descubrir nuevos cantantes. O sea, a ti te gusta un grupo o una cantautora o eso, y entonces a ti te gustaría encontrar artistas parecidos, pero artistas parecidos de verdad. Y eso el Tidal lo hace mejor, ¿vale? De todas maneras, ya te digo que tiene mucho contenido la página del artista aquí, muchísimo. Y una de las cosas que me gusta es la playlist del artista. Esto es fenomenal, es una pasada, porque esto es la misma artista que pone sus listas. Entonces, es genial porque es como un poco interactuar con tu grupo favorito o tu banda favorita y pues saber qué gustos tienen, ¿no? Y eso está genial porque comparte sus gustos a sus fans, y eso la verdad es que no tiene precio, ¿vale? Después también el tema de la gira y demás, o sea que está muy bien. Después pasaremos a ver, digamos, lo que es cuando tú reproduces, ¿no?, la música, te sale la portada. Aquí lo bueno que te sale es que en muchas de las canciones sale la letra. Esto la verdad es que está genial, está muy bien. Que te salga la letra es fantástico. Y aquí arriba, si apretamos en los 3 puntos, ¿vale?, nos sale también ir a la radio de la canción, ¿vale? Que eso también está muy bien. Tiene la radio de la canción o la radio del álbum o del artista, ¿vale? O sea que en ese tema está perfecto. Y a la hora de compartir, ¿vale? A la hora de transmisión, pues aquí tenemos lo que es la transmisión. Yo estoy en Android, entonces la transmisión sería a través del Chromecast, que está genial, porque el Chromecast ya sabéis que es 24/96, ¿vale? En este caso de Spotify, pues realmente nos daría igual porque Spotify todavía no se ha pasado al Hi-Res, ¿vale? Que eso es lo que quiero comentar. Ese sería el punto débil de Spotify. Si Spotify, cuando mejore eso, será la mejor plataforma, sin duda, ¿vale? Pero a día de hoy, pues el concepto del Hi-Res en Spotify no ha llegado. No sé si es que lo estará estudiando. Yo sé que es un tema complicado porque todo el catálogo musical, pues tienes que contactar otra vez con las discográficas que te pasen los masters, ¿sabes?, en formato 24. Habrá muchas que no tendrán formato 24, te lo pasarán en 16. Y todo eso, ponerlo a punto, yo sé que cuesta bastante. Entonces, ahora mismo Spotify, así como está muy bien porque tiene millones de usuarios, con lo cual no le hace falta ahora mismo todo eso. Porque todo eso es lo que hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Que todo esto del Hi-Res todavía está muy verde. Las plataformas lo han incorporado, pero tú necesitas un DAC, ¿vale? Tú necesitas un DAC, un cable, es mucho jaleo. O sea, por Wi-Fi tú puedes mandar al Chromecast, que son 24/96. El AirPlay solo es 16/44 y el AirPlay 2 no está claro todavía a qué emite, ¿vale? Entonces, el tema del Hi-Res, como todavía está un poco verde, pues Spotify está bien como está. Bueno, ya tomará la decisión, no sé si a lo largo de este 2022 o a lo largo del 2023. Eso lo iremos viendo, ¿vale? Pero sin lugar a duda, si tuviera esta plataforma, el Hi-Res sería perfecta. Que ya de por sí es muy buena, o sea, tiene una variedad de contenido y las playlists, o sea, a quien le gusten las playlists, o sea, es una barbaridad, ¿vale?
Entonces, pues nada, vamos a pasar a la siguiente plataforma. Apple Music, al igual que el Spotify, es una plataforma que tiene un gran contenido, ¿vale? Como podemos ver aquí. Aquí en el apartado izquierdo, pues tenemos escuchar, explorar, radios, buscar, ¿vale? Escuchar, pues aquí es lo que tú escuchas, ¿vale? Te va recomendando cosas, ¿vale? Después en explorar también tienes diferentes opciones, muchas playlists, música nueva, y aquí es una cosa curiosa, que es éxitos por ciudad. No sé esto cómo lo hará, supongo que Apple, pues como sabe cada usuario de dónde es, pues te pone el top 25 de cada ciudad: Madrid, Barcelona, Los Ángeles, Ciudad de México. O sea que es un dato curioso, nunca lo había visto, la verdad, pero es interesante, la verdad. Y Apple Music, si algo se diferencia de las demás plataformas, es por sus videoclips, porque tiene todos los videoclips de cada artista. Entonces eso está muy bien, porque aparte de escuchar música puedes ver el videoclip. Y esto se une a que el videoclip lo puedes escuchar con el sonido espacial o Dolby Atmos a través de los AirPods Pro, ¿vale? Que es una pasada. Yo no sé si habéis tenido la ocasión de escuchar el audio espacial, pero es una pasada porque es como un sonido envolvente. Y aparte tú vas girando la cabeza izquierda a derecha y el sonido te va siguiendo, ¿vale? Y el artista es como si la tuvieras delante. O sea, es una sensación increíble, la verdad. Yo nunca había visto algo así, ¿no? Y después, aparte, tú pensar que hay mucha gente que escucha música de YouTube, ¿vale? Que es gratuito y tal. Pero en YouTube te tienes que tragar los anuncios. Y aparte la calidad de audio de YouTube es bastante mala, ¿vale? No tiene nada que ver con el sonido de Apple Music, tanto en audio, canciones, como en videoclips, ¿vale? Entonces eso, Apple Music, digamos que gana el resto, ¿vale? Después también tenemos la radio, que aquí, bueno, tenéis de todo, ¿vale? Tanto podcast, aquí hay cantidad, ¿vale? Y en búsqueda, una de las cosas que flojea un poco, por decir algo, es en las playlists, ¿vale? Por ejemplo, aquí ponemos otra vez country y él mismo, pues ahora nos busca, ¿vale? Resultados, ponemos playlist, ¿vale? Y entonces aquí, vale, vamos las playlists, tal, pero como vemos, mira, de country hay muy poco. O sea, si hacemos así, claro, porque son listas hechas por Apple. Entonces aquí no se unen como en el Spotify, que son los usuarios, ¿vale? Entonces, en Spotify son miles, por no decir millones de playlists. Entonces tienes dónde elegir. Mientras que aquí Apple solo te enseña las suyas. Las listas que ha hecho él. Entonces la variedad es menos. Tú, por ejemplo, quieres descubrir pues una playlist de pop o yo qué sé, no sé, de tu banda favorita y tal, pues en Apple Music eso no lo tendrás cubierto, ¿vale? Te tendrás que ir al Spotify, porque las playlists en Apple podrían mejorar, ¿vale? Este es un aspecto de Apple que podría mejorar. Después ya nos iríamos, por ejemplo, vamos a irnos a la misma artista de antes, Courtney Barnett. Como vemos, la presentación de la página del artista está muy bien y tiene una visualización en la parte de arriba y que la hace más atractiva, ¿vale? La presentación. Aquí también tienes el top de canciones, el álbum, digamos, imprescindible según la plataforma, porque a cada uno será imprescindible diferentes discos, ¿no? Vale, y aquí también, ¿no ves? Tenéis todos los videoclips. Que esto es una pasada, porque si tenéis los AirPods Pro, pues lo podéis escuchar en audio espacial. Y aquí Apple, por ejemplo, lo que sí que mejora respecto al Spotify es artistas similares, ¿ves? Ya no pone como en el Spotify que pone los fans escuchan también tal, no. Aquí Apple Music sí que ha puesto artistas similares. Y se supone que estos artistas, pues, tienen más parecido con la cantante que estás escuchando, ¿vale? Aunque eso ya os digo que depende de cada uno, ¿eh? O sea, cada uno tiene su nivel
de parecido en cada cosa. Pero aquí una de las cosas está bien, pero hay poca diversidad, ¿vale? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo 8 artistas similares. Ahora después en el Tidal lo veréis, como es una pasada. O sea, tienes artistas similares para dar y regalar, ¿vale? Eso es una cosa que podría Apple mejorarlo, poner más artistas similares, artistas que inspiran a otros, algo así, ¿no? Eso yo creo que a la gente le gusta también. Y después, por ejemplo, si le damos, vamos a darle aquí al play, ¿vale? Y entonces aquí la pantalla de reproducción pues también está muy bien, porque te pone la portadita y tal. Y aquí lo que me gusta mucho es que te pone el tipo de sonido, el tipo de audio que estás escuchando, ¿vale? Aquí te pone sin pérdidas. Entonces tú le das y te dice sin pérdidas lo que quiere decir, que es una LAC de 24/44.1. ¿Vale? Entonces eso está genial, y aquí te pone ajustes de calidad de audio y te lleva al ajustes de la tableta, y entonces de ahí le pones el tipo de audio que quieres. Pero eso está muy bien porque yo creo que muchos audiófilos lo que queremos es que cuando tú estés reproduciendo algo, pues sepas lo que estás reproduciendo y a qué calidad. O sea, a mí no me vale que me pongas aquí sin pérdidas. O peor es que no me pongas nada, pero si me pones sin pérdidas, dime eso sin pérdidas qué quiere decir. Entonces yo aprieto aquí y me dice que es 24 bits. Pues bueno, ya sé lo que estoy escuchando 24 bits. Es una pasada. La verdad es que eso Apple lo ha mejorado y para mí es de lo mejor de las 4 plataformas, digamos, junto al Qobuz, es lo que mejor hace, porque te pone la calidad que tiene el archivo que estás escuchando, ¿vale? Y aquí, pues también en esto, si le das a los puntitos, pues tienes la crear emisora, la letra, ¿vale? Todo eso es muy parecido al Spotify. Entonces, digamos que está muy bien. Y a la hora de transmisión, pues aquí, digamos que esto es un iPad, ¿vale? Pues transmites en AirPlay, ¿vale? AirPlay, ya lo sabemos, 16/44. El AirPlay 2, falta que Apple nos diga a qué calidad va, porque hay gente que dice que va a 24, hay gente que dice que va a 16, no queda claro, ¿vale? Entonces lo ideal es que nos diga Apple algún día a qué calidad va sus retransmisiones, ¿vale? Y por lo general, pues es una plataforma que está muy bien. Si tienes un iPhone, la mayoría que tiene un iPhone o un iPad se pone el Apple Music, porque todo va, ¿vale?, en paquete. O sea, tú pues tienes todo en tu iPhone y tal y no te tienes que preocupar de nada. Entonces eso ya depende de cada uno, ¿vale? Pues vamos con la siguiente plataforma. Si hablamos de Tidal, podemos afirmar que estamos ante la plataforma para los audiófilos y sibaritas del audio, porque Tidal es una de las pioneras en el audio de alta resolución. Desde hace ya años pues apostó por un audio de calidad, mientras que las demás plataformas estaban todavía muy verdes con el tema del audio, y algunas apostaban por el MP3, otras por el AAC y demás, pero ninguna por los FLACs, que es el audio en alta resolución. Y Tidal sí que lo hizo poco a poco. Es verdad que es una plataforma que de precio es muy cara, eso es una cosa que deberían de, yo creo que en el futuro, cuando todas las plataformas tengan el audio en alta resolución, el audio se estandarizará en alta resolución, con lo cual los precios serán más estándares, pero a la fecha de hoy, pues claro, es una cosa para sibaritas del audio, y eso pues se paga, ¿vale? Es como lo del vino, algo parecido. En fin, pues hablando del Tidal, digamos que aquí nada más entras, lo primero que tienes es también mucha variedad, ¿vale? También te hacen mixes, tienes aquí
las playlists destacadas, las recomendaciones, ¿vale? Esto es parecido y aquí lo bueno es que te pone álbumes en calidad máster, ¿vale? Y te va haciendo pues todos los álbumes que van sacando en alta resolución te los va colocando aquí. Aquí es de todos los estilos, ¿vale? Después te pone las playlists en calidad máster. Calidad máster es un formato que ellos tienen que digamos que es el Hi-Res, que es un formato que lo llaman así, máster, porque quiere decir que son los artistas como lo grabaron en el estudio, ¿vale? Sin perder calidad. Entonces ellos lo llaman así, pero es el MQA, más conocido como máster, ¿no? Pero para descodificar este tipo de archivo necesitas un DAC que decodifique MQA, ¿vale? Entonces digamos que es un poco complicarse la vida, ¿vale? Pero bueno, ahora está de moda lo de los DACs, con lo cual ahora cualquier DAC ya te descodifica MQA. Entonces, si eres un audiófilo, no tendrás ningún problema, ¿vale? Bueno, pues aquí tienes los destacados, tienes bastantes listas, la verdad es que está muy bien. Y bueno, aquí también lo que destaca es la opción de los vídeos. ¿Vale? La opción de los vídeos, que estos vídeos son compatibles con Dolby Atmos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes los iPods Pro de Apple, pues puedes escuchar los vídeos en Dolby Atmos. Y en Dolby Atmos, como he comentado antes, es una pasada, porque la sensación que te da es muy diferente a ver un vídeo estándar, ¿vale? Entonces es un disfrute más para los audiófilos, cosa que Spotify no tiene. Pero cada plataforma tiene sus cosas, ¿vale? Y después aquí también tenemos el búsqueda. En la búsqueda, pues aquí tiene el Tidal, tiene sus peculiaridades, ¿vale? Tiene un panel donde te pone todas las opciones, que aquí tienes novedades, el todo, recomendaciones, los podcasts, el Tidal Breezing, el Tidal Master. Y aquí también una cosa interesante es el 360 Reality Audio. ¿Qué es esto? Pues esto es un poco, digamos, parecido al Dolby Atmos, sin serlo, ¿vale? Entonces para ello necesitas los auriculares compatibles con el audio en 360 grados. Yo los que conozco son los Sony, los famosos Sony que ahora están tan de moda, con cancelación de ruido y demás, pues admiten el audio en 360 grados, ¿vale? Diferencia, a mí realmente no es que me emocione. Yo prefiero el Dolby Atmos y escuchar la música en Hi-Res, sin más, ¿vale? Lo demás ya es marear un poco el tema. Y aquí vamos a pasar a buscar, por ejemplo, vamos a buscar country, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho en las demás plataformas, para ver cuántas playlists tiene. Entonces le damos aquí, ¿vale? Y tiene bastantes más playlists que Apple Music, hechas por el propio Tidal, pero aquí no tienes las playlists de los usuarios. Entonces, quieras o no, el catálogo es más reducido. Pero bueno, si te puedes conformar con las que Tidal te hace, que son bastante buenas, porque Tidal tiene un criterio, digamos, muy exquisito, entonces pues te vendrá fenomenal, ¿vale? Aquí también podemos poner a la Courtney Barnett, que es la que estamos haciendo en todas las plataformas. Y como vemos, la presentación del artista es muy buena, con una foto en portada, las canciones principales, eso en todos los sitios igual, los álbumes, así, esta manera me gusta mucho, que puedes ir de izquierda a derecha, los EPs, sencillos, las recopilatorios, listas de reproducción, los vídeos musicales, que eso está muy bien, donde aparece, y aquí lo que más me gusta son los artistas relacionados. Esta es la plataforma que mejor gestiona esto, porque aparte de artistas relacionados, tiene, atentos, las inspiraciones. ¿Qué diréis? ¿Esto qué es? Pues claro, pensar que el propio artista, cuando empieza su carrera musical, tiene influencias claras. Pues desde pequeñito pues está escuchando a los artistas que a lo mejor sus padres escuchaban o lo que sea. Y entonces ahí vienen las inspiraciones.
Las inspiraciones son grupos, digamos, más clásicos, más antiguos en el tiempo, ¿vale? Que es la propia cantante la que se inspira en eso para hacer su música. Y los artistas relacionados son los artistas modernos, como la propia artista, actuales, digamos, ¿vale? Y entonces aquí lo bueno es que tú le das a ver todos. No sé si os habéis... antes hemos dicho que en Spotify creo que habían de la misma artista solo 12 relacionados. 12, ¿eh? Vale, vamos a contar aquí. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 y 50, señores. 50 artistas relacionados. O sea, es una barbaridad. Entonces, esto, para los que queremos descubrir nuevos cantantes, nuevas bandas relacionados con ese cantante, esto es lo mejor. O sea, fíjate, hemos pasado de 12 que tenía Spotify, Apple también tenía 8 o 10, a 50. O sea, es una barbaridad. Y si encima ponemos las inspiraciones, mira, inspiraciones, son menos porque son cantantes que se supone que son antiguos en el tiempo, ¿vale? Pues hay menos, pero te puedes hacer una idea, esa cantante, pues más o menos las influencias que tiene de los diferentes estilos o bandas o lo que sea, ¿vale? Entonces, para mí, el Tidal, una de las cosas geniales que tiene es esto, ¿vale? Y nada, y ahora si pasamos a la reproducción, pues aquí te pone digamos, el simbolito de lo que está reproduciendo. El Hi-Fi es en 16. Si te pusieran Master ya es a partir de 24. ¿Vale? Aquí te lo pone. ¿Vale? El Hi-Fi alta, normal, Wi-Fi, vale. Entonces cada disco pues tiene su calidad. Y después aquí a la hora de reproducir, pues tiene el Chromecast también. Que a la hora de reproducir el Chromecast, pues estamos hablando de que te reproduce a 24,96. Si tuvieras un iPhone, te da dos opciones, el Chromecast y el AirPlay. Pero bueno, ya sabéis que el AirPlay 16,44. ¿Vale? Y por lo demás, está muy bien, ¿vale? Ya os digo que está dirigida a los audiófilos de verdad, porque cuida todo el tema del Hi-Res, tiene cantidad, el audio 360, el Dolby Atmos, tiene todos los vídeos musicales. También es verdad que el precio es muy caro actualmente. Yo creo que en el futuro sí que lo estandarizarán para que haya más usuarios y haya más posibilidad de que los usuarios pues tengan esa plataforma en sus manos, ¿vale? Y nada, ya vamos a repasar la última plataforma. La última plataforma que vamos a analizar se llama Quobooth. Esta plataforma está dirigida exclusivamente a los audiófilos y sibaritas del audio, ¿vale? Los que realmente solo quieren escuchar audio en alta resolución, sin, digamos, importarles listas de reproducción, que si ahora el top 20 de no sé dónde, no. Aquí, digamos que quien contrata esta plataforma sabe perfectamente lo que quiere escuchar, o sea, ya tiene sus gustos musicales hechos, porque la peculiaridad que tiene esta plataforma es que es muy sencilla, o sea, es buscar lo que quieres. O sea, aquí no es descubrir ahora un cantante, otro, que lo puedes hacer, pero realmente es muy sencillo y va directo al grano. O sea, es decir, la gente que tiene esta plataforma sabe lo que quiere. Por ejemplo, aquí, como podéis ver, tenéis, ¿no? Aquí os ponen las novedades y como podéis ver, mira, aquí enfoca mucho esta plataforma a la música clásica, ¿vale? Que está muy bien, y os pone el simbolito del Hi-Res, que eso me encanta, porque eso así tú sabes qué disco está en Hi-Res y disco que no está en Hi-Res. Entonces aquí, por ejemplo, música clásica, ¿vale? Le damos y dices, ¿y esto en cuánto estará? Porque el simbolito nos dice que está, pero le damos y mirad, 24 bits 192, o sea, es una pasada, ¿vale? Por eso os estoy comentando que la gente que contrata esta plataforma tiene muy clara sus preferencias musicales y lo que quiere escuchar. Entonces llega a casa, se pone esta plataforma y dice, yo quiero el concierto de Berlín a 192.
¡pam! Sin aditivos, ¿no? Entonces está muy bien. Y otra de las peculiaridades que tiene el Kuo Booth es sus listas de playlist, ¿vale? Que son muy sibaritas, muy exquisitas. Y diréis, ¿y cómo? ¿Por qué dices eso, vale? Pues mira, ahora os lo digo. Son unas listas que crean sus propios trabajadores o, por ejemplo, aquí el Hi-Fi Audio Partners, ¿vale? Que son las marcas de audio en alta resolución, como pueden ser los altavoces, los equipos de música, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, reconoceréis las diferentes marcas, ¿vale? No voy a decirlas, pero ya las podéis ver, ¿vale? Que las tienen prácticamente todas las marcas que fabrican pues todo tipo de componentes para audiófilos. Y entonces aquí estas, pues tú pones, por ejemplo, aquí en Pioneer, ¿no? Pues mira, Pioneer ha creado una lista de reproducción para la plataforma Kuo Booth. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que es lo que os digo yo, son listas muy exquisitas, ¿vale? Con gente que entiende del audio y entonces cada marca pues hace su lista y la manda a la plataforma. Entonces, por eso que para mí esta plataforma está claramente a quién está dirigida, ¿no? A los audiófilos de toda la vida, los que realmente no quieren encontrar un cantante nuevo o lo que sea, simplemente quieren escuchar su música favorita en alta resolución. Y para ello lo pone muy sencillo porque ahora, por ejemplo, aquí en la Courtney Barnett, que es la que hemos estado analizando, como veréis en la pantalla está todo muy estéticamente muy bonito, con la fotografía, etcétera, las mejores pistas. Y si os fijáis aquí al lado os pone el simbolito del Hi-Res, que está muy bien, ¿vale? Entonces aquí, pues por ejemplo, tenéis los álbumes. Y a mí esto lo que me gusta mucho es que cada álbum sabes si está en Hi-Res o no por la pegatinita, ¿vale? Que eso está muy bien que lo pongan porque muchas veces no sabes tampoco lo que escuchas. Y después lo que me gusta mucho también son las sugerencias de escucha, ¿vale? Como hemos comentado en el Tidal, en Spotify y en las demás plataformas, aquí cada uno las llama de forma diferente, ¿vale? Pero bueno, son los artistas relacionados. Y aquí me gusta mucho porque la relación que tienen con la artista en cuestión es, para mi gusto, muy parecidas, que es lo que a mí me gusta cuando quiero descubrir un nuevo cantante, una nueva banda, etc. Y aquí, si os ponéis en todos, como en Tidal, tiene muchas variantes, ¿vale? Tiene muchas sugerencias de artistas relacionados, tiene muchas, que eso es lo que me encanta, que tienen mogollón. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pues dices, pues voy a escuchar a esta cantante, a ver si me gusta, si no me gusta, porque si te gusta la Courtney Barnett, pues las sugerencias de escucha puede que te guste la mayor parte. Siempre hay un porcentaje que dices, uy, esto no. Pero está muy conseguido. Esto junto con el Tidal, esta parte la tiene muy bien acabada, la verdad. Después ya pasaríamos a ver lo que es el reproductor, ¿vale? El reproductor, como podéis ver, fíjate aquí un detalle, que cuando pones el play te dice a qué calidad estás reproduciendo. Mira, Hi-Res a 96. Eso es una pasada. O sea, eso lo deberían de poner todas las plataformas. ¿A qué calidad estás retransmitiendo? Entonces, eso es lo que os digo yo. El audiófilo de toda la vida quiere saber eso. Quiere saber cuando llega a su casa y se pone su equipo de música y le da al play, quiere saber en qué está retransmitiendo. Porque aunque sea es una cosa visual, que no... Eso realmente lo tendrías que notar en los oídos, pero tú saber que está reproduciendo a eso, al audiófilo le encanta, ¿no? Y aquí, a la hora de retransmitir, también decir, pues que es a través del Chromecast, ¿vale? Que transmite a 2496 como máximo. También decir esto es una tablet, pero decir que si tú lo pones en el iPhone, pues tendrías también la opción del AirPlay. Pero el AirPlay son 1644 y el AirPlay 2 no tenemos muy claro si son 24 o 16, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos hemos repasado las cuatro plataformas. Como podéis ver,
Las 4 son muy diferentes. Hay cosas que se parecen, sí, pero las 4 son muy diferentes. Entonces, depende de cada gusto y depende de lo que uno busque, pues puede contratar una u otra, ¿vale? También es cierto que la plataforma, entre comillas, más baratas son las más asequibles para todo el mundo. Estas plataformas, esta y la Tidal, pues son plataformas muy caras, porque va a un público muy específico que tú sabes que va a pagar esa cantidad por escuchar eso. Pero actualmente la mayor parte del público pues a lo mejor se conforma con pagar 10 euros al mes y ya está, ¿sabes? No pagar mucho más. Entonces yo creo que eso próximamente pues se estandarizará y todos tendremos más posibilidades de acceder a todas estas plataformas. Bueno, hemos llegado al final. Si os ha gustado, suscribiros y así apoyáis al canal. Muchas gracias. Hasta luego.